Buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer darles la bienvenida a esta sala de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, donde hoy vamos a escuchar una conferencia sobre la emigración a través del Atlántico. Donde hoy vamos a escuchar una conferencia sobre relativa a la emigración a través del Atlántico de personas ya de edad. El título es En medio el mar océano, la vejez en Galicia y Tenerife, Tenerife rural, siglos XVIII y XIX. Y quizá viene muy bien que si hubiera sido ayer hubiera incluso sido mejor, porque era el día de la vejez, ¿no?, de los mayores. Pero bueno, con un día de retraso no es ningún problema. Viene don Camilo Fernández Cortizo, de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Y esta conferencia se enmarca dentro de la cátedra que propulsamos aquí sobre el estudio de las poblaciones, las familias, el trabajo, etcétera. De todo esto va a hablarles Paula Barbero, que es la codirectora de este programa que mantenemos con una cierta permanencia en esta Real Sociedad. Así que, Paula, cuando quieras. Muchas gracias, señor director. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. También a quienes en un futuro van a poder ver esta conferencia a través del canal de YouTube oficial de la institución. Es decir que es un placer darles la bienvenida a la tercera conferencia del seminario permanente que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Familias Isleñas, Hogares, Trabajo y Sociedad, que tengo el privilegio de coordinar junto a mis compañeros Zulaika Navarro, Diana Ramos y Daniel García Pulido. Este espacio, que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para compartir y debatir sobre las investigaciones, continúa creciendo gracias al interés y a la participación de quienes nos acompañan y nos siguen a través del canal oficial de la Económica y también a través de las redes sociales de la institución. Como ha indicado varias ocasiones el director de esta casa, nuestro querido José Soliño, la finalidad de este seminario es dar a conocer los padrones y fuentes afines sobre las posibilidades de su análisis desde diferentes perspectivas. Queremos que sea un espacio para difundir, un espacio de encuentro y de tender puentes entre el mundo científico y la ciudadanía en general, compartiendo el valor de nuestras investigaciones y acercando el conocimiento histórico a todos y a todas. En este sentido, esta tarde tenemos el honor de contar con el profesor Camilo Fernández Cortizo, uno de los grandes especialistas que tenemos la suerte de contar a nivel nacional e internacional en la historia de la familia, la vejez femenina y la emigración, entre otras líneas de investigación. Fue pionero en España en aplicar el sistema de clasificación familiar propuesto por el grupo de Cambridge para el estudio de los grupos domésticos, realizando para ello las adaptaciones necesarias para poder abordar la diversidad de las familias gallegas junto al profesor Duber, quienes han visibilizado desde los años 80 además la relevancia de las personas mayores en la continuidad de la casa, en su sentido más amplio, y en la sociedad de épocas pasadas. Es además pionero en aportaciones de nuevas metodologías y de nuevas líneas de investigación. Le agradecemos particularmente que haya aceptado a participar en el Seminario de las Familias Isleñas y sobre todo también por permitirnos enriquecernos con su trabajo y sobre todo de su calidad humana. Quiero también agradecer la presencia del profesor Adolfo Arbelo, cuya trayectoria se ha centrado en el estudio de la sociedad y de las élites canarias en el tránsito del antiguo régimen, con trabajos fundamentales sobre la propiedad de la tierra, las estructuras de poder local y de las familias nobiliarias. Es, además, un gran divulgador de nuestro patrimonio histórico y documental, acercando con gran rigor y claridad sobre sus investigaciones que ayudan a comprender mejor el pasado de Canarias. Es un honor contar con él para presentar a nuestro ponente invitado esta tarde.
De hecho, fue precisamente en las clases del profesor Don Adolfo, en Historia, donde él pues, impartía clases, bueno, aún imparte clases, obviamente, en la asignatura de Historia, de metodología aplicadas a la Historia, donde fui alumna, donde tuve el privilegio de ser su alumna, y además, curiosamente, tuve el primer contacto con los padrones de 1779, que fueron elaborados y que se conservan en esta casa. El profesor Adolfo, recuerdo que nos entregaba fotocopias sobre los padrones, particularmente en mi caso fue del Realejo Bajo del año de 1779, para explicarnos en qué consistía estudiar o analizar la historia desde abajo, siguiendo la propuesta de Thompson. Puede decirse que fue ese uno de los puntos de partida que de alguna manera pues, ha dado origen a este seminario de historia de la familia, trabajo y sociedad. Agradecer especialmente una vez más al profesor Camilo Fernández Cortizo por dejarnos aprender de él, también al profesor Adolfo su presencia esta tarde, a quienes nos siguen y han colaborado por mantener vivo este diálogo. Decíamos que esta nueva edición siga fortaleciendo el intercambio y la colaboración entre jóvenes investigadores y entre aquellos investigadores ya consolidados como esta tarde nos acompañan con nosotros, para pues, poder entregar a la comunidad y a los interesados en la historia y el patrimonio insular. Agradecer a la dirección, al personal de la Real Sociedad Económica por ser el paraguas de estos seminarios de las familias isleñas, a mis compañeras en coordinación, y agradecer particularmente la presencia de varios profesores como Vicente Suárez Grimón, el profesor Fajardo y Hernández González. También agradecer a los alumnos que han transmitido su interés por poder asistir a estas conferencias de diferentes universidades nacionales como la Universidad de Las Palmas y también a los diferentes seguidores del canal de YouTube. Deseo que esta tarde esta conferencia sea provechosa para todos ustedes y recordarles que al final habrá una ronda de preguntas para poder exponer las dudas al profesor Cortizo y que también aquellas personas que siguen, que verán posteriormente esta conferencia, pues amablemente se puede dirigir a la Económica, que transmitiremos con mucho gusto el contacto del profesor Cortizo, si él así nos lo permite. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora pasamos la palabra al profesor Adolfo Arbelo García, profesor de la Universidad de La Laguna, para que haga la introducción de este acto. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por las palabras del presidente y de la alumna y antigua alumna. Y en este momento, pues lo que me toca a mí es hacer un poco un recorrido por el currículum, siempre sintético, del profesor Camilo Fernández Cortizo, que nos conocimos ya ha llovido un poco en coloquios de historia moderna en Santiago y en León, si no recuerdo, y pues pasamos unos buenos ratos y también unos coloquios muy interesantes de distintas zonas peninsulares y también extranjeras. Camilo Fernández Cortizo es doctor en Filosofía y Letras y en la actualidad profesor ad honorem del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido secretario y miembro del Consejo Editorial de la revista Obradoiro de Historia Moderna, una de las revistas de alto impacto en el modernismo todavía. Asimismo, coordinador general del Máster Interuniversitario en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el tema de la monarquía de España en los siglos XVI y XVIII. Desde 2018 desempeña la dirección de la Cátedra UNESCO 2026 sobre migraciones desde la Universidad de Santiago de Compostela. Ha participado como investigador en proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos, en concreto en 4 como investigador principal, el último de ellos concluido en agosto del presente año sobre los españoles en Portugal, 1715-1868, emigración laboral y exilios políticos.
Ha realizado estancias en diferentes institutos y centros universitarios de investigación en París, en el Centro de Recherche Historique de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en Portugal, en el SECSE y en el CICSEN de la Universidad de Oporto, en Lisboa, en el Centro de Historia de la Universidad de Lisboa, en el CENRI, Universidad Abierta de Lisboa, y en el CHAN, Universidad Nova de Lisboa. En los últimos años, como investigador del proyecto europeo Rebelión y Resistencia en los Imperios Ibéricos, siglo XVI y XIX, en relación con la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, o en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y en la Universidad de Cabo Verde. En el transcurso de la última década ha venido desarrollando 6 principales líneas de investigación: la historia del clima y de los desastres naturales de la pequeña edad del hielo, un tema de gran importancia en la historiografía en general, en los siglos XVII y XIX, la historia de la reforma del clero regular en Galicia, siglos XV y XVI, la reforma religiosa y resistencia, siglo XVI y XIX, la emigración laboral gallega a Portugal, siglos XVIII y XIX, y los exilios políticos españoles en Portugal en el periodo de 1820-1847, y finalmente un tema actual de Camilo y su equipo, la historia de la vejez en Galicia, siglos XVIII y XIX. También, pues, numerosos artículos en algunas de las revistas de historia de mayor impacto. Hemos señalado Obradoiro, la revista Demografía Histórica, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna, Cuadernos de Estudios Gallegos, Manuscrit, y también, pues, libros y capítulos, cerca de 40 publicaciones entre libros y capítulos de libros, además de diversos proyectos y contratos de investigación. No queremos centrarnos en la cantidad, sino en la enorme calidad de los trabajos y de las líneas de investigación, siempre novedosas, siempre renovando, por parte de Camilo y su equipo, al cual felicito, y de alguna manera, pues, ojalá podríamos nosotros aquí tener ese dinamismo en el departamento o dentro de historia. Muy bien. Invitamos ahora al profesor Camilo Fernández Cortizo a que nos ilustre sobre este tema de la vejez. Muy bien. Bueno, mi agradecimiento a Adolfo por su amistosa presentación, al director de la institución y a todo el personal que ha hecho posible que yo esté en esta sala, y, por supuesto, mi agradecimiento a la doctora Barbero por haberme invitado al seminario especializado. Por supuesto, también mi agradecimiento para todos ustedes y todas ustedes por su presencia aquí. En esta inicial intervención tengo que manifestar mi reconocimiento de una deuda contraída con 4 investigadoras de la Universidad de Santiago de Compostela, vinculadas además al proyecto de investigación Españoles en Portugal 1715 y 1868, emigración laboral y exilios políticos. La deuda contraída es por razón de que estamos colaborando en una línea de investigación sobre la vejez en comarcas de emigración. Y, por tanto, en buena medida, la información que hoy voy a exponer aquí es información que ellas me han cedido para que, a modo de resumen, avanzar un poco nuestras conclusiones. En todo caso, estas conclusiones ya han sido presentadas en el simposium de clausura del citado proyecto y van a conformar un libro que esperamos de reciente
publicación, la coordinación corresponde a la doctora Barbero, y también a la cual tengo que agradecer que me haya facilitado la consulta del padrón de 1779 y también que me haya proporcionado algunas de las tablas de los cuadros de los que haré uso en el presente. Debo nombrar a estas 4 investigadoras, ponerles nombre propio: Silvia Sierra Rolle, Lucía García Caramal y las doctoras Noemí Cereijo y la doctora Paula Barbero. Bueno, dicho esto, puedo ya entrar en el tema que he sugerido, un tema que puede ser un tanto arriesgado, porque pueden pensar ustedes, ¿qué puede decirnos un gallego, el mar en medio, el mar océano en medio, sobre la vejez en Tenerife rural? Bueno, trataré de justificar por qué he seleccionado este tema para hablarles de algo que a ustedes les sea a nivel científico conveniente. Porque si hablo de la vejez en Galicia, el interés sería mínimo. Por tanto, creo que hay que llegar a un equilibrio temático y es lo que he tratado de hacer. Bueno, de las 2 partes de mi intervención, en la primera presentaré un breve resumen sobre el inicio de la historia de la vejez en la España de la época moderna y insistiré sobre las líneas de estudio, sobre los enfoques de análisis que ha sugerido precisamente esta temática. En la segunda parte de mi intervención la centraré ya en un análisis demográfico de la vejez en algunas jurisdicciones del rural norte de Tenerife y de algunas jurisdicciones de la Galicia suboccidental, en concreto entre mediados del siglo XVIII y los años centrales del siglo XIX. La historia de la vejez en la España de la época moderna tiene una breve y reciente trayectoria. En 1999, David Reger por primera vez presentaba cuáles eran los retos que debía superar un campo de investigación como el de la vejez, el del envejecimiento en perspectiva histórica, porque este campo de investigación estaba dando sus primeros pasos. Sin embargo, hubo que esperar hasta algunos años después, en concreto hasta 2006-2007, para la publicación de 2 libros monográficos sobre el tema. Un primer libro fechado en 2006, editado por Francisco García González, y al año siguiente otro libro monográfico sobre la vejez, en este caso coordinado por Isidro Duber y otros. En el primer libro ya se contenían 2 artículos sobre la vejez en el mundo rural y en el mundo urbano de la España del siglo XVIII. A estos 2 capítulos se sumaba un tercero que habría o se interesaba por otra línea de investigación, el de la representación, el de la imagen en perspectiva histórica de la vejez. Un artículo que, un capítulo del libro que se interesaba fundamentalmente por la valoración cultural de la vejez a lo largo de la época moderna y contemporánea en España.
En la segunda monografía, la coordinada por Isidro Duber, ya se introducía no solo la temática de la vejez en España, sino también se hacía una especie de estado de la cuestión del tema en otras historiografías europeas, en Inglaterra, en Francia, en Italia y, por supuesto, en España y también en Galicia. Bueno, estas dos monografías, 2006-2007, marcan el punto de partida de la historia de la vejez de la España de la época moderna. Desde esta época, desde estos años, los progresos han sido notables. Debo confesar que no han sido tan notables como sería de desear, porque en muchas regiones los estudios son insuficientes y en otras, aun siendo suficientes, bueno, presentan algunos problemas, como por ejemplo en el caso gallego, en donde fundamentalmente las investigaciones se centran en el mundo rural y se deja aparte el mundo urbano. En cualquier caso, entonces hay que concluir que los estudios de la vejez presentan un gran contraste territorial. Hay regiones en que apenas ha despertado interés el tema y en otras, pues en Castilla la Nueva y sobre todo en Galicia, efectivamente es una temática que está en auge, está en renovación. Contabilizando los textos de autores gallegos sobre la vejez en Galicia de la época moderna, he concluido que son en torno a 16, y de los cuales 3 ya se dedican a la vejez femenina. Por tanto, en este sentido, comparten esa doble clave, la clave de género y la clave de edad. Bueno, en suma, y resumo esta cuestión, los progresos no han sido progresos muy notables y, por otra parte, están muy contrastados especialmente. Pero, aún así, hay una riqueza, una variedad de enfoques, de líneas de análisis. Las voy a sintetizar en 4 principales líneas. La primera línea, podríamos decir, el primer enfoque es ante todo cultural, porque reflexiona sobre la historicidad de los estereotipos de las representaciones de la vejez. Mediante la consulta de fuentes narrativas, piensen ustedes pues, en novelas, obras de teatro, tratados de filosofía, tratados de moral, tratados de teología, de medicina, y también complementando esta consulta de fuentes narrativas con fuentes iconográficas, cuadros, grabados, etcétera, etcétera, lo que se trata es de analizar la concepción, la imagen y la representación de la vejez y su evolución a lo largo de la historia. Bueno, esta línea de investigación ha tenido un particular desarrollo en la historiografía francesa entre 1987 y 1994 y con cierta posterioridad en la anglosajona a principios del siglo XX. Sin embargo, en España no ha tenido muchos seguidores, a pesar de las aportaciones pioneras de los años 90 de Luis Sánchez Grangel. El segundo enfoque es ya un enfoque que está entre lo social y lo antropológico, porque trata de acercarnos a la historia de la vida cotidiana, pero en particular, en este caso, a la historia de la vida cotidiana de los viejos y de las viejas. Por tanto, de sus condiciones de vida, de sus estrategias de subsistencia, de su papel
familiar y comunitario, etcétera, etcétera. Y ha despertado un interés especial el papel de los ancianos en los procesos culturales y socializadores. Por ejemplo, el papel de los viejos y las viejas en la transmisión de los roles familiares y domésticos, en la iniciación a la memorización de la doctrina cristiana, en la transmisión de las tradiciones, de los ritos, de las costumbres, como depositarios de la memoria colectiva, y últimamente también está despertando un creciente interés la implicación de los viejos en lo que se ahora denomina el trabajo de cuidados, porque ciertamente no solo demandan asistencia, sino que prestan también asistencia, porque conviven con sus nietos y con sus nietas, y también en este sentido ellos son cuidados, pero son también cuidadores. El tercer enfoque es un enfoque demográfico, y es un enfoque que voy a seguir en la segunda parte precisamente de mi exposición. En todo caso, en Galicia, en la historiografía gallega, este enfoque se concilia, se complementa normalmente con el último enfoque, el enfoque socioeconómico. Este enfoque, lógicamente, tiene un carácter, una naturaleza eminentemente estadística, demográfica, y las fuentes principales son, a mediados del siglo XVIII, el catastro de Ensenada de 1752-1753 para el caso gallego. Y, lógicamente, para Tenerife, el padrón vecinal de 1779. Ambos fuentes documentales se combinan con otros censos oficiales posteriores, como el censo de Floridablanca de 1787, y también en el siglo XIX con el censo de 1877. Bueno, con la información de estas fuentes de época preestadística y de época estadística, se trata fundamentalmente de alcanzar dos objetivos. El primero es datar el inicio del proceso de envejecimiento que vivimos en la actualidad ya en un grado extremo, y datar en consecuencia también las distintas fases de este proceso de envejecimiento. Y un segundo objetivo es medir el peso demográfico de la población de 60 y más años en la segunda mitad del siglo XVIII. No solo medir su número, su proporción, sino también desplegar cuáles son las características de sus grupos domésticos, el tamaño, la estructura, la composición. También, asimismo, considerar las situaciones de dependencia en esta época y, finalmente, los patrones de residencia. El cuarto enfoque es un enfoque ya socioeconómico, y es un enfoque que siempre debe ser utilizado en complementariedad, como mínimo, con el anterior. En este caso, las fuentes documentales ya se diversifican, se amplían, y es de consulta obligada, por supuesto, el catastro de Ensenada, el padrón de 1779 para el caso tinerfeño, pero también los libros sacramentales de matrimonios, de defunciones,
y finalmente los protocolos notariales, testamentos, donaciones, dotes, etcétera, etcétera. El uso de estas fuentes más plurales se mueve ya en la consecución de otros objetivos, de otros intereses, porque lo que fundamentalmente se trata es de resituar a los mayores de 60 y a las mayores de 60 años en el proceso de reproducción familiar. Proceso de reproducción familiar que le otorga toda una serie de papeles a la hora de diseñar las estrategias matrimoniales, el matrimonio en la proximidad, en la alianza, en el parentesco, etcétera, etcétera, y también esta cuestión de la selección de las estrategias matrimoniales enlaza con otra selección, la de las estrategias hereditarias. En este sentido, entonces, la dimensión, la perspectiva que se adopta es otra, pero, insisto, que debe ser complementada con la dimensión demográfica. Es importante en este enfoque la interpretación, la consideración de dos cuestiones. Una es la cuestión de la subsistencia familiar, que aparece condicionada por los ciclos de la explotación campesina, por la frecuencia de las actividades auxiliares, etcétera, etcétera, y la otra cuestión que impone sus condiciones a la hora de tomar decisiones a los jefes y jefas es la cuestión de la asistencia y de los cuidados en la vejez. Por tanto, este cuarto enfoque es también plural en sus objetivos que se mueven fundamentalmente, como he dicho, en la dimensión socioeconómica. Los cuatro enfoques que acabo de comentar plantean una pregunta común. ¿A qué edad se inicia la vejez? ¿A qué edad se establece el umbral de la vejez? Bueno, como ustedes pueden esperar, las respuestas son varias. Para el siglo XVIII se proponen desde los 50 años a los 60 años. Los 50 años porque los censos de Aranda de 1768 y el censo de Floridablanca de 1787, bueno, en su distribución de tramos de edad considera el último a partir de 50 años. Hay otros autores que cuando justifican este umbral para sus estudios demográficos, bueno, eligen 55. En general, los modernistas gallegos retrasamos el umbral hasta los 60 años y tratamos de justificarlos con toda una serie de argumentos que en el fondo son convencionales. Baltasar Gracián, por ejemplo, en su obra, bueno, elegía la edad de 60 años. En el diccionario de autoridades, que está redactado entre 1726 y 1739, se define la vejez como la última fase de la vida, que se llama decrepitud y empieza a los 60 años. En el catastro de Ensenada, los peritos distribuyen la población en tres grupos de edad, el último de los cuales es el de 60 y más años, según ellos porque dejaban de ser activos. Sintomáticamente, después, cuando hacen el censo, hay cantidad de mayores de 60 y de 70 años que aparecen con un oficio registrado. Por lo tanto, solo en teoría habían dejado de ser activos.
y todavía en el censo de 1920, bueno, se clasificaba la población en 4 grupos, integrando el último grupo, el que sobrepasaba los 60 años, en la senectud. Bueno, utilizando estos argumentos, insisto, los modernistas gallegos hemos retrasado, ciertamente de forma convencional, el umbral de la vejez hasta los 60 años para realizar nuestros estudios. Bueno, esta cuestión está resuelta, insisto, de forma convencional, pero resta otra, y esta otra es también preocupante, porque el título de mi intervención parece proponer un estudio comparado. Yo preferiría utilizar la palabra compartido entre Galicia y Tenerife rural en los siglos XVIII y XIX. Y no es así porque antes de emprender un estudio comparado conviene realizar una verificación previa. Y máxime si tratamos de poner en relación dos universos, dos ámbitos tan lejanos, con el mar océano por medio y tan dispares. En todo caso, el enfoque demográfico puede ser una manera de establecer posibles relaciones entre estos dos mundos. Dos mundos que han sido comprimidos, ciertamente, en algunas jurisdicciones, tanto de Tenerife como de Galicia. Las tienen ustedes en pantalla. Las gallegas se localizan en la antigua provincia de Santiago, por esta zona, y las del norte rural de Tenerife las tienen ahí señalizadas con la flecha. Como el enfoque es un enfoque eminentemente demográfico, se presentan cuantitativamente las cifras de la muestra utilizada. Para el caso de rural del norte de Tenerife, 4.483 grupos domésticos, de los cuales 971 tienen como jefes y jefas a mayores de 59 años. En el caso de la Galicia rural occidental, el número de grupos domésticos consultados alcanza la cifra de 3.163, de los cuales 1.022 tienen al frente mayores de 60 años. Señalaba con anterioridad que antes de emprender un estudio como el que se propone, hay que hacer una verificación previa. Y esta tabla que tienen ustedes en pantalla puede servir perfectamente a este fin. Y a partir de la comparación de estos distintos indicadores demográficos, podremos afirmar que se puede establecer, desde el punto de vista demográfico, insisto, una cierta relación entre estos dos ámbitos, la Galicia sudoccidental y el norte de Tenerife. La densidad de habitantes en ambas zonas es elevada, sobrepasa los 50 habitantes por kilómetros cuadrados. Por otra parte, la relación de masculinidad entre los 16 y 40 años están también muy próximas.
73,9, 70, lo que quiere decir que por cada 100 mujeres, en ese momento había en Notre Tenerife 70 hombres. ¿Y ello de qué nos advierte? De la existencia de una corriente emigratoria. En el caso tinerfeño, a América; en el caso gallego, se trata de una emigración intrapeninsular en esta época, por tanto, a Castilla, a León, a Andalucía y a Portugal, debiendo esperarse hasta los años 1860 para la explosión de la emigración americana. El modelo nupcial también presenta indicadores bastante comunes. La soltería definitiva femenina a los 50 años es elevada en ambas zonas, más en el norte de Tenerife, y la edad de matrimonio de la mujer también responde a una edad tardía en ambos ámbitos. Las estructuras familiares, al margen de ese elevado porcentaje de las jefaturas femeninas y también de las jefaturas de 60 y más años, presentan, digo, que al margen de estas coincidencias, presentan diferencias. Las familias nucleares en Tenerife suponen el 74,3%. Por tanto, hablamos de familia nuclear cuando está formada por el matrimonio con hijos o sin hijos, o por un viudo o una viuda con hijos. Bueno, esta estructura alcanza en el norte de Tenerife el 74,3% del total de grupos domésticos y se reduce en el caso gallego al 60,4%. Pero la situación se invierte con las familias complejas. Familias complejas que son las formadas por los padres con un hijo o una casada, o por un padre o una madre viudos con un hijo o una hija casada en casa. La situación se invierte de forma que en Galicia las familias complejas alcanzan un notable porcentaje que, en cambio, en Tenerife es más reducido. En concreto, se rebaja al 11,3%. Finalmente, si nosotros ya adelantamos un valor proporcional para la población de 60 y más años, podemos constatar que en Galicia este valor es bastante superior al de Tenerife. 12,6%, 7,8%. Y la esperanza de vida al nacer, superior en el caso gallego, parece consecuente, por tanto, con este más elevado porcentaje de población vieja. Hace ya algunos años que Isidro Duber periodizaba el proceso de envejecimiento en España y también en Galicia en tres largas fases. Tienen ustedes las fechas concretas de estas fases con una propuesta de proporciones de población de 60 y más años. La primera etapa transcurriría de 1787
1860-1887, que todavía es una etapa de débil envejecimiento, porque la media porcentual de población de 60 más años pues oscilaría entre el 6 y el 7%. La segunda etapa ya transcurriría hasta 1940 y se seguiría incrementando esta media porcentual. En el año 2020, para darles una referencia, la población de 60 y más años gallega alcanza el 22,3%. Por tanto, somos una sociedad muy envejecida y con un crecimiento negativo, porque las defunciones anuales casi duplican los nacimientos. El 5, algo, el 5,1 por mil, que coincide con la tasa también de natalidad de Tenerife. En cambio, Tenerife en 2020 su porcentaje de población de 60 y más años alcanza el 14%. Vemos que hay una diferencia muy notable. Podríamos preguntarnos por qué hay a lo largo de esta etapa un incremento progresivo, sin cesar, del porcentaje de la población de 60 y más años. Tienen ustedes en pantalla los cálculos para 1752 y 1877, y podemos constatar que tanto en la Galicia Occidental como en el norte de Tenerife la proporción de esta población va en aumento. 126 por mil en 1752, 137 por mil en 1877. En el norte de Tenerife, el parámetro, el indicador inicial de 79 por mil se incrementa a 96 por mil en 1877. Por tanto, debemos preguntarnos por qué se produce esta evolución alcista. Bueno, para el caso gallego se han propuesto al menos la combinación de 3 factores. El primero, la contención de la fecundidad debido a la restricción al acceso al matrimonio durante la primera mitad del siglo XIX. El segundo factor es el de la mayor benignidad de la mortalidad, hasta el punto de que favorece un incremento de la esperanza de vida al nacer, que en 1787 era de 30 años y en 1877 es ya de 34,8 años. En todo caso, también se afirma que un último factor que explicaría esta progresión de la población anciana es la incidencia de la emigración americana, que explosiona, en el caso gallego, a partir de los años 1850-1860. Bueno, para el caso tinerfeño son distintos los autores, que también consideran que en este proceso de envejecimiento la emigración masculina a América juega un papel relevante. El proceso de envejecimiento progresa, como podemos ver a través de estos indicadores, entre 1752 y 1877. Pero en todos los años la población anciana femenina es superior a la masculina.
tienen ahí distribuidas por sexo las proporciones. En 1752, 5,9% de población masculina, 7,3% de población femenina. Y lo propio ocurre en el norte de Tenerife. En 1779 los varones de 60 y más años suponían el 3,1% del total de habitantes, mientras que las mujeres el 4,8%. Por tanto, insisto que si es el colectivo de la población anciana va ganando peso demográfico, habrá que preguntarse cuál es su peso familiar, cuál es su posición en sus respectivos grupos domésticos. Y a esta cuestión he tratado de responder con esta tabla. Consideremos exclusivamente el tramo de edad 60 y más años y constatamos que en la Galicia sudoccidental el 32,3% de los grupos domésticos están liderados por jefes y jefas de 60 y más años. En el caso de Tenerife, la proporción también es notable, pero en todo caso más reducida. Y si distribuimos por sexos estos dos porcentajes, ciertamente los jefes resultan los más beneficiados, como podemos ver, 22,4% en Galicia, 12,0% en Tenerife. Por tanto, los jefes ocupan en mayor proporción las jefaturas de sus grupos domésticos. La edad y el sexo ciertamente condiciona, como hemos podido ver, el acceso y la continuidad en sus respectivos grupos domésticos. Pero también condiciona el tamaño de los mismos. Bueno, en este cuadro que tienen ustedes en pantalla se presenta el tamaño medio de los grupos domésticos regidos bien por jefes o por jefas. Y, como podemos constatar, las dimensiones medias de los grupos domésticos de jefaturas masculinas es superior a los de jefatura femenina. Con menos de 30 años, los grupos domésticos de los jefes de esta edad alcanzan 3 miembros por hogar, de jefas 2. En el caso de Tenerife, la situación es idéntica. Y esta característica, lógicamente, también se sucede en los grupos domésticos de jefes y jefas de 60 y más años. En la Galicia sudoccidental, 4,7 frente a 3,2, en el norte de Tenerife, 4,1, 2,64. Podemos preguntarnos por qué esta diferencia. Bueno, porque la frecuencia de las mujeres viviendo en solitario es superior, asimismo también la frecuencia de viudas, jefas de hogar,
y finalmente el número de hijos viviendo en casa de sus madres también es menor. Estos tres factores entonces explican el menor promedio de residentes de los hogares femeninos. En todo caso, si consideramos de forma más pormenorizada la evolución por edad del tamaño medio, se confirman dos modelos. En el caso de Galicia Occidental, como pueden ver, la progresión es casi lineal. Es decir, el tamaño medio se incrementa conforme también avanza la edad de los jefes. Menos de 30 años 3, 30-39 4,3, 40-49 4,8, 50-59 4,9 y 60 y más años, bueno, se mantiene en 4,7. Bueno, esta secuencia casi alcista en su totalidad nos remite a un modelo de familia troncal, que el ideal de esta familia es la cohabitación de la generación vieja con un hijo o una hija casado en casa. Por tanto, como no se expulsan automáticamente a los hijos, sino que incluso se incorpora la prole, los nietos de esos hijos, bueno, se mantiene esta secuencia alcista a lo largo de todo el ciclo familiar. Pero en cambio, en la tabla correspondiente al norte de Tenerife, se puede comprobar cómo a partir de los 40-49 años se interrumpe el incremento del tamaño. Vemos que 5,6 en 40-49, pero ya 50-59, 5,2 y 60 y más 4,1. Por tanto, esto nos predispone a pensar que estamos ante un modelo de familia nuclear y el decrecimiento del tamaño ocurre cuando los hijos van abandonando la casa. Que en el caso gallego, al menos uno suele quedar como hijo de bendición para cuidar a los padres. Los jefes y jefas gallegos dirigen grupos domésticos de mayor tamaño, pero además sus grupos domésticos presentan una mayor complejidad. Presentan una mayor complejidad porque, lo que acabo de decir, porque es relativamente frecuente que a estas edades los padres o el viudo o la viuda, padre o madre, asocie a un hijo o una hija casada al hogar paterno y en su defecto pues a un sobrino o a una sobrina. Tomando en consideración este hecho, podemos constatar cómo hay dos modelos. Un modelo que se bascula hacia las familias complejas, que suman el 26,1%, mientras que en el caso del norte de Tenerife el 10,9%. Y la estructura del grupo doméstico por sexo y edad de jefes y de jefas, bueno, nos confirma precisamente esta doble realidad. Entre los jefes de 60 y más años gallegos,
los núcleos, las familias nucleares, como podemos ver, se reducen al 49,1%. Y, en cambio, en el norte de Tenerife se incrementa este porcentaje al 79%. Y, por el contrario, en la zona gallega se incrementa fuertemente las familias complejas, 45%, que triplican a las familias complejas del norte de Tenerife. Dos modelos. Un modelo tendencialmente troncal, cuyo ideal es asociar a un hijo casado en casa, y un modelo ya nuclear que no tiene como prioritario la cohabitación, la corresidencia con un hijo casado. Y podemos constatar que la situación en los hogares de jefas es idéntica. Se reduce la proporción de familias nucleares y se incrementa la de familias complejas hasta el 30%, que de nuevo triplican a las familias complejas del norte de Tenerife. Y otra cuestión a observar, la cuestión de los hombres y las mujeres que viven en solitario. Y si nosotros tomamos en consideración las cifras porcentuales, en Galicia solo el 3,7% de los hombres de 60 y más años viven en solitario, en el norte de Tenerife el 4,2%. Pero si nosotros contrastamos estas dos cifras porcentuales con las femeninas, nos damos cuenta inmediatamente de que la soledad es, en esta época, ante todo, una situación de las mujeres. 3,7% frente a 19,7%, el norte de Tenerife 4,2%, 27,3%. La forma de convivencia más frecuente en esta época es la convivencia con hijos en el hogar. Y, en todo caso, sigue dominando en la estructura familiar los jefes y las jefas de estado casado. Esta tabla precisamente cuantifica la proporción de los jefes por sexo y por estado. Y podemos comprobar que el 67,1% de los hombres de la Galicia occidental viven con su esposa, y este porcentaje es más elevado en el caso de Tenerife, 74,1%. Y, en todo caso, las mujeres, fundamentalmente, cuando están al frente del hogar, son viudas. Ahí tienen las correspondientes proporciones y, como ya acabo de aludir, también hay un importante colectivo de mujeres solteras que en muchos casos, como ya he dicho, están viviendo en soledad. Bueno, avanzando en esta descripción de las características de las
de los grupos domésticos de la Galicia sudoccidental y del norte de Tenerife, tenemos en pantalla una tabla que en este caso cuantifica la condición familiar de la población vieja por género y estado, los jefes y los dependientes. Y podemos ver cómo en el caso de las jefas apenas viven personas dependientes que hayan cumplido su 59 aniversario. En cambio, en los hogares de los jefes, efectivamente, su representación estadística proporcional se reduce, como podemos ver, en el caso gallego al 57,3%, en el caso de Tenerife al 50,7%. Y, en cambio, se incrementan aquellas personas de edad que están en dependencia doméstica de sus respectivos jefes. En toda lógica, el sector más numeroso es el sector de las casadas, que alcanzan el 27,2%, por tanto, serían las esposas de 60 y más años de los respectivos jefes de familia. En este caso, se recoge ya, se insiste en este mismo tema de la condición familiar de la población dependiente de 60 y más años en Tenerife en 1779. Si ustedes se fijan, las personas dependientes son mujeres, abuela, criada, cuñada, madre, suegra, tía, y, por tanto, la dependencia femenina puede alcanzar, con respecto al total, considerados hombres y mujeres dependientes, puede llegar al 96-98%. Con una particularidad, que las mujeres mayores de 59 años en dependencia doméstica lo son de jefes varones. Solo un 2 o 3% están en hogares de liderazgo femenino. Bueno, la cuestión de la dependencia, no sé cómo voy a editar. 5 minutos. La cuestión de la dependencia enlaza con otra cuestión que se vuelve más apremiante conforme pasan o se cumplen años, es decir, la cuestión de la asistencia y de los cuidados de vejez. Hace algunos años, en la historiografía anglosajona, se generó un debate liderado por historiadores del grupo de Cambridge, por Peter Ladler, Richard Smith, sobre la forma de asistencia en la Europa de este época. Aunque ellos, su visión fundamentalmente estaba viciada por el caso inglés. Estos autores afirmaban o minimizaban, debido al predominio de la familia nuclear y en consecuencia a la debilidad de los lazos de parentesco, minimizaban la asistencia familiar, la asistencia en familia, considerando que era decisiva la asistencia de la comunidad, pues a través de organizaciones, de asociaciones, a través de la beneficencia y, sobre todo, bueno, a través de las leyes de pobres que estaban funcionando en Inglaterra ya desde finales del siglo XVI. Bueno, la reacción a este posicionamiento fue inmediata y,
se generaron toda una serie, un entrecruzamiento de posturas y simplemente me voy a quedar con lo que nos interesa, y es que este posicionamiento, esta controversia suscitó o sirvió de revulsivo pasado algún tiempo para que regionalmente se investigase la naturaleza y las formas de asistencia a la vejez. Y eso fue lo que pasó en Galicia. Y destacamos una figura, la figura del hijo de bendición o de la hija de bendición, que era la que quedaba en casa y entre sus deberes estaba el de prestar cuidados a sus padres. Ciertamente compensaban estos cuidados con ciertas ventajas a la hora del testamento, con unos legados ventajosos, insisto, para compensar la compañía familiar, la asistencia, legados ventajosos de bienes raíces, bienes muebles, bienes de semovientes. Y en este sentido, bueno, la respuesta de la historiografía gallega fue que no se puede generalizar la naturaleza y las formas de asistencia en Inglaterra, por ejemplo, a otros casos regionales continentales. Por esta razón, tratamos de estudiar los patrones de residencia y sorprende que sean muy similares en Galicia y en Tenerife. La situación familiar más común es la de una persona mayor cohabitando con dos o más residentes. El 60,3% en Galicia, el 61,3% en Tenerife. Y lo propio ocurre con las mujeres de 60 y más años. En el caso masculino, la situación de dos mayores, normalmente el jefe y su esposa, y dos o más residentes, sigue siendo relativamente frecuente. Oscila entre 23,3% y 20,7%. En cambio, esta situación es muy infrecuente en los hogares femeninos. En cambio, aquí, como podemos ver, es más frecuente la convivencia entre un mayor, mujer, y un residente. Ello, lógicamente, conlleva un riesgo. Es el riesgo, un mayor riesgo asistencial, porque si desaparece por cualquier razón ese residente, queda en soledad. Y hablando de soledad, de nuevo, se repite que la soledad es ante todo en esta época una situación femenina. Comparen ustedes de nuevo las cifras porcentuales, 3,3, 2,3, jefes solitarios, en cambio jefas solitarias 18,8 y 19 en Tenerife. Y ya termino con esta tabla, porque, como he señalado con anterioridad, la forma de convivencia más normal es la de los padres o un padre viudo, una madre viuda con sus hijos. Y para constatar que esto es así, hay que hacerse la pregunta: ¿quiénes eran esos residentes? Y la tabla que tienen en pantalla, en buena medida, responde a esta cuestión. Los hijos suman en torno al 50% de los habitantes de los grupos domésticos. Y, por otra parte, estaban presentes
en una alta proporción de estos grupos domésticos, aproximándose al 70%. Por tanto, el 70% de los jefes y jefas de 60 y más años tienen hijos en su casa. Los descendentes, sobre todo nietos, tienen poca presencia en Tenerife y ya una frecuencia más elevada en Galicia. Por esa razón de ese ideal de asociar a la generación vieja con un hijo o una hija casada y, por tanto, con su prole en casa, los nietos y nietas. Por el contrario, como pueden ver, las criadas están casi totalmente ausentes de los grupos domésticos gallegos y ofrecen unas cifras de cierta importancia en el caso tinerfeño, 7,7%. Bueno, se explica porque en Galicia, como todos saben, predomina la pequeña explotación campesina y la estrategia es la estrategia de la concentración de la mano de obra familiar. Y, por tanto, esto desaconseja tanto la contratación de jornaleros como la contratación de criados. Y, finalmente, las esposas están representadas casi también paritariamente, en torno al 15%, y es importante esta proporción porque ello quiere decir que se prestaban auxilios, ayudas mutuas y, por tanto, podían tener mayores posibilidades de autonomía residencial e incluso también económica. Bueno, tras este rosario de cifras, concluyo esta exposición que ha tratado de presentar una inicial aproximación a la vejez en dos ámbitos tan dispares como son la Galicia occidental y el norte de Tenerife. Se ha preferido utilizar el enfoque demográfico como un primer y un posible puente, aunque no exclusivo, para analizar dos sociedades, insisto, totalmente distintas. Y a través de este análisis, bueno, a la vista de algunos indicadores, pueden confirmarse algunas coincidencias, algunas regularidades, pero en todo caso lo que tenemos que explicar estas coincidencias porque pueden ser entendidas desde factores, desde causas diversas. Es algo que queda por hacer. Por otra parte, lo que sí debo insistir que el enfoque demográfico es un enfoque más que debe ser complementado con otros enfoques, el enfoque socioeconómico fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no basta con cuantificar los efectivos de la población vieja, no basta con medir la proporción de jefaturas, medir las características de sus grupos domésticos, no basta con considerar los patrones de residencia, sino que hay que ir más allá. Y es necesario resituar a los viejos y a las viejas en su protagonismo familiar y comunitario, es decir, en su papel en las relaciones y las dinámicas sociales, en la proximidad, en el parentesco, en la alianza. Es necesario resituar a este colectivo en los procesos de reproducción social, en los procesos de movilidad social e incluso en la conflictividad. Las últimas propuestas, con etiquetas como itinerarios vitales, trayectorias personales,
trayectorias familiares o genealogías sociales, por citar algunas de ellas, van en esta dirección, de fundir la dimensión demográfica y la dimensión socioeconómica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cortizo, voy a decirlo así, por este revelador informe, ¿no?, sobre el papel de la vejez. Como ustedes saben, esta casa cierra a las 8, entonces nos queda tiempo para una pregunta breve. Si alguien la quiere hacer, pues este es el momento. Si nadie se anima, voy a hacerla yo, por lo menos que no se marche sin una pregunta. Vamos a ver, creí entender al principio de la conferencia que el porcentaje de personas mayores de 60 años, tomando 60 como el inicio de la vejez, era mayor en los varones que en las mujeres. No. Es al revés. Es al revés. Bien, es que, bien, entonces ya la pregunta no tiene sentido. De todas maneras, según estaba hablando, yo estaba pensando en qué medida puede incidir el hecho de que las mujeres en el parto tenían unas condiciones, unas probabilidades de morir por infecciones y demás, que no se dan hoy, ¿no? Que el porcentaje de mujeres que, en fin, que tienen un parto, vamos a decir, normal, pues no es el mismo que en el pasado, ¿no? Y que si eso podía afectar, pero podía afectar al número de mujeres que llegaban a sobrepasar la edad de 60 años, ¿no? Bueno, en teoría, y por regla general, hable por favor a la... Sí. Por regla general está asumido por los demógrafos que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a lo de los hombres. No está asumido porque además está cuantificado, normalmente 2 o 3 años. Y por otra parte, las mujeres presentan también una superior longevidad. Efectivamente, hay en la fase de 25 a 40 años hay una sobretasa de mortalidad femenina, en parte provocada por mortalidad infantil, pero también mortalidad de la propia madre. Y a partir de los 50 cambian las tornas. Claro. Hay una etapa de sobremortalidad masculina y es en ese momento cuando el porcentaje de jefas viudas se incrementa. ¿Por qué? Porque faltan sus maridos. Ahora bien, su jefatura en muchos casos es temporal porque si se casa un hijo, lo más común es que asuma el hijo la dirección de su grupo doméstico. Muy bien. Quedan 2 minutos exactos para salir. Pues entonces ya no... No hagas una pregunta, ponencia ni comunicación. Vale, pues nada, te la tendré que hacer después, Camilo. No, pero hazlo breve y respondo breve. Primero que nada quería saber si nos puedes comentar brevemente la importancia de la construcción de bases de datos para el estudio de la vejez y del grupo doméstico. Bueno, es el punto de partida de cualquier estudio y de cualquier investigación. Primero es consultar las fuentes, hacer una crítica de fuentes para saber que nuestra futura investigación es representativa y es solvente desde el punto de vista científico. Y una vez que uno consulta la documentación, estructura cuál va a ser la máscara que necesita para su investigación. Y lo que hay que crear enlaces de bases de datos. Son muy necesarios. Entonces, lógicamente, además, el tratamiento estadístico de estas bases de datos te ofrece una seguridad de resultados que manualmente, cuando manejas una base, un universo de datos, por ejemplo, el caso de la base de datos del padrón de 1779, claro, manejar una cantidad de datos tan inmensa, eso arrastra problemas y a veces problemas graves. Y una última pregunta.
Bueno, hemos cambiado, el profesor no lo sabe, pero hemos cambiado el patrón de las conferencias para terminar a las 8 en punto, tenemos que estar saliendo de aquí. Lo arreglamos empezando antes, claro. Para la próxima ya sabemos que este tipo de conferencias son muy interesantes, las personas que vienen saben mucho de lo que hablan y por lo tanto deberíamos empezar a las 6, no a las 6:30. Pero hoy ya, yo estoy seguro que habrá otras ocasiones en que venga y además va a estar con nosotros algún tiempo más, así que podrán consultar al profesor y lo siento, no pasa nada. Yo sé que tú como trabajas en este campo debes de tener muchas preguntas, ¿no? Claro, fíjate tú, pues tendrás tiempo después o mañana, en fin, a tratar este tema. Y debemos aprender de la experiencia para el futuro, ¿no? Empezar a las 6, así a las 8 ya hemos hecho todas las preguntas y todo puede... Bueno, lo mismo le digo a ustedes si tienen alguna pregunta, ¿no? Habrá otros momentos, otras ocasiones, incluso después o mañana, porque el profesor Gordizo no se marcha esta noche, ni mañana por la mañana. Y bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy interesante, incluso para una persona que no trabaja ese campo, pero que está interesado, como todos los presentes, en el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Paula, por todas estas iniciativas. Está dando una vida tremenda a esta sociedad en el campo de los padrones y de las familias, etcétera, y estamos muy contentos de que sea miembro joven, es decir, miembro normal. El hecho es que es joven, pero miembro en igualdad de derechos que cualquiera de cualquier edad. Muchas gracias, un saludo a quienes conecten para seguir esta conferencia y hasta otra ocasión. Buenas noches. Muchas gracias.